No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Este programa es presentado por Certinos Café. En Coral Gables, tu lugar de encuentro para todos los gustos. Complicada, difícil, pero interesante desde el punto de vista del análisis de la situación política venezolana, y es lo que nos está ayudando Gustavo Azócar. Antes de irnos a la pausa, Carla le había dejado una interrogante. Sí, porque fíjate que lo he leído mucho en los últimos días, ¿no? En los recientes días, comentarios sobre todo de jóvenes. Uno se preguntaba, ¿está el voto obsoleto? ¿Sabes? Esa fórmula tan identificable con la democracia, imagínate. Los demócratas pensar que eso pueda desaparecer es un absurdo, pero hay quienes se están criando en medio de esa calamidad, comenzando a pensar en si esa figura tiene sentido o no. ¿Qué piensas tú o qué les dirías tú? Mira, lo primero que hay que decirle a los jóvenes es que la culpa de lo que le está pasando a Venezuela en esto no la tiene el voto, ¿no? Cuidado con eso. Es decir, es un error creer que la culpa de los grandes males que están afectando a Venezuela la tiene el voto. No, el voto siempre ha sido, siempre va a ser un arma fundamental para los que creemos en la democracia, para las personas que somos amantes de la democracia. Oye, yo tengo años votando y mi familia tiene años votando y siempre hemos creído en el voto y vamos a seguir creyendo en el voto como un arma de transformación profunda. El problema de Venezuela no es el voto. El problema de Venezuela es el Consejo Nacional Electoral que tenemos actualmente, que ha secuestrado el voto de los venezolanos. Fíjate que es una cosa totalmente diferente. Yo no puedo culpar al voto. No, la culpa y la responsabilidad la tiene un Consejo Nacional Electoral que todos sabemos funciona como una suerte de oficina electoral del gobierno. Un Consejo Nacional Electoral que no respeta las leyes, que no respeta la Constitución, que viola las leyes, que viola las normas y que todo lo que ha venido haciendo en estos últimos años en materia electoral ha sido para beneficiar al gobierno de Nicolás Maduro. La culpa de lo que nos está pasando la tiene no solamente ese Consejo Nacional Electoral, la tiene también la Mesa de la Unidad Democrática, cuyos dirigentes no supieron interpretar el momento histórico por el que está viviendo Venezuela y no supieron hacer lo que debíamos haber hecho desde el año 2016. Desde el 5 de enero de 2016 debimos haber cambiado ese Consejo Nacional Electoral, debimos haber destituido a esas 4 rectoras que están allí al servicio de Nicolás Maduro y no lo hicimos. Perdimos todo el año 2016 tratando de llevárnosla bien con el gobierno de Maduro. Se nos ha ido prácticamente todo el año 2017, a pesar de que desde el 5 de enero de 2016 teníamos a uno de los poderes más importantes del país, como lo era el Poder Legislativo, a través de la Asamblea Nacional. Así que yo le quiero decir a esos jóvenes que están escribiendo por las redes sociales, como tú lo dices, Carla, que la culpa no es del voto. La culpa no es del voto. No, la culpa la tiene un Consejo Nacional Electoral ilegal, inconstitucional, violatorio de todo el ordenamiento jurídico venezolano, y la tiene lamentablemente un sector de la oposición representado por la MUD que no supo desarrollar las actividades, las estrategias, las iniciativas que tenían que haber acabado con ese Consejo Nacional Electoral hace por lo menos 2 años. Y un tercer elemento importante, esas elecciones presidenciales, para terminar este comentario, esas elecciones presidenciales que están por venir en el año 2018 no nos pueden agarrar desprevenidos, como nos han agarrado desprevenidos las elecciones de gobernadores, como nos agarraron desprevenidos con las elecciones de alcaldes. Tenemos que iniciar desde ya todo el mecanismo para prepararnos de la mejor manera posible para enfrentar un proceso electoral presidencial en mejores condiciones a las que hemos tenido en la elección de gobernadores. Y ahí va mi próxima pregunta, y discúlpame que te interrumpo.
y discúlpame que te interrumpa, Gustavo, porque hacia allá va mi próxima pregunta. ¿Se cree que el gobierno pudiera adelantar las elecciones justamente para tratar de agarrar a los dirigentes de oposición, sean de la MUD o no, con las manos sucias y el agua lejos? Entonces, ¿cómo hacemos? Porque la MUD puede haber cometido todos los errores, pero no podemos negar que existe y que está ahí, que hay algunos dirigentes que todavía pertenecen a la MUD. Están los que no pertenecen a la MUD, están todos los que tienen aspiraciones y hasta de outsiders se habla. Pero si vamos disgregados a unas elecciones con Maduro, Maduro vuelve a ganar las elecciones. Primer paso, Carlos. ¿Cuándo hacemos las primarias para elegir a nuestro abanderado presidencial? ¿Cuándo las vamos a hacer? ¿Qué estamos esperando para hacerla? ¿La vamos a hacer cuándo? La vamos a hacer en marzo, en abril, en mayo. Vamos a esperar que el CNE convoque elecciones para empezar a pegar carreras porque no tenemos un candidato. ¿Por qué no ponemos fecha de una vez hoy, mañana mismo? ¿Por qué no le ponemos fecha a la elección de las primarias para elegir, valga la redundancia? Deberíamos comenzar a resolver eso. Unas primarias abiertas donde participen dirigentes de AD, de PJ, de Voluntad Popular, pero también donde participen independientes o lo que tú llamas los outsiders. Yo te aseguro, Carlos, en este momento, que cualquier elección primaria que se haga en Venezuela a partir de hoy para escoger al abanderado presidencial de la oposición, te aseguro que no va a ser el candidato de ningún partido. Si son abiertas, no va a ser el candidato de ningún partido, porque ningún partido político, ni AD, ni COPEI, ni PJ, ni Voluntad Popular, tiene en este momento el respaldo y el apoyo que necesita para poder imponer una candidatura presidencial. Tenemos un minuto. La candidatura presidencial que yo veo va a salir de otro lugar. Yo veo la candidatura en este momento de un independiente, de un outsider, no la candidatura de un partido y de ningún dirigente de un partido. Esto es rapidísimo, voy a tratar de decirlo lo más rápido posible. Hoy Emily Blasco escribió un artículo en ABC súper interesante de lo que es el tránsito de la droga desde Venezuela hacia Honduras, pasa por Colombia, droga colombiana que viene a Venezuela, desde Venezuela va a Honduras, luego va hasta México, de México es que llega a los Estados Unidos, pero ellos lo que quisieron decir es que se pensó en algún momento que el tema fundamental o el Estado fallido iba a procurarlo las FARC en Colombia o lo iba a hacer Sinaloa en otras latitudes, pero resulta que, claro, cuando el Plan Colombia no se pudo y Venezuela, Hugo Chávez se lo agarró para sí y permitió tú sabes, tránsito fácil de la droga de la FARC. Ahora, citan mucho que ese fue el quiebre institucional en Panamá en el 89. Justo por esa razón hubo ese quiebre y luego la invasión. ¿Qué figura se te parece, se te acerca al caso venezolano, tomando en cuenta que no es una dictadura normal, tradicional, que está aquí el narcotráfico y que eso a Estados Unidos sí le importa, y mucho? Mira, Carla, tú lo has dicho, esta no es una dictadura tradicional. Esta dictadura de Venezuela no se parece a ninguna otra dictadura que hayamos visto, ni aquí en Venezuela, ni en ninguna otra parte de América Latina. Porque nosotros nos estamos enfrentando prácticamente a una banda de delincuentes dedicados al tráfico de drogas, al crimen organizado. De modo que tú no puedes tratar el caso venezolano como pudiste haber tratado a otros casos con otros dictadores en América Latina. En Venezuela se están dando las condiciones para que muy probablemente ocurra en Venezuela lo que ocurrió en Panamá en el año 1989. Se están dando las condiciones. El gobierno ha venido creando esas condiciones. Estamos frente a un Estado forajido. Estamos frente a un narcoestado. Estamos frente a un gobierno acusado. Sus principales líderes, sus principales integrantes, comenzando por el vicepresidente de la República, están siendo acusados de tener presuntos vínculos con la droga. Entonces, tú no puedes tratar a una banda de delincuentes y narcotraficantes como si los estuvieras tratando a cualquier dictador. Estamos frente a otra cosa. Y pareciera que se han venido acumulando poco a poco las condiciones muy parecidas a lo que ocurrió en Panamá en 1989. Tú no puedes negociar con terroristas, no puedes negociar con delincuentes, no puedes negociar con narcotraficantes. Es decir, Pablo Escobar Gaviria
todos sabemos cómo terminó Pablo Escobar Gaviria. Todos sabemos cómo está el Chapo Guzmán actualmente en México. Y todos sabemos cómo hay que tratar a los narcotraficantes y a los delincuentes. Gustavo, se nos terminó el de tiempo. Tal manera que ahí les debo eso. No, se nos terminó el tiempo. Gracias por estos minutos. Recordemos que ni el Chapo ni Pablo tenían poder político. Aquí al revés. Primero tuvieron poder político y después abrieron las puertas del narcotráfico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Este programa es presentado por Certinos Café, en Coral Gables, tu lugar de encuentro para todos los gustos. Complicada, difícil, pero interesante desde el punto de vista del análisis de la situación política venezolana, y es lo que nos está ayudando Gustavo Azócar. Antes de irnos a la pausa, Carla le había dejado una interrogante. Sí, porque fíjate que lo he leído mucho en los últimos días, ¿no? En los recientes días, comentarios sobre todo de jóvenes. Uno se preguntaba, ¿está el voto obsoleto? ¿Sabes? Esa fórmula tan identificable con la democracia, imagínate. Los demócratas pensar que eso puede desaparecer es un absurdo, pero hay quienes se están criando en medio de esa calamidad, comenzando a pensar en si esa figura tiene sentido o no. ¿Qué piensas tú o qué les dirías tú? Mira, lo primero que hay que decirle a los jóvenes es que la culpa de lo que le está pasando a Venezuela en esto no la tiene el voto, ¿no? Cuidado con eso. Es decir, es un error creer que la culpa de los grandes males que están afectando a Venezuela la tiene el voto. No, el voto siempre ha sido, siempre va a ser un arma fundamental para los que creemos en la democracia, para las personas que somos amantes de la democracia. Oye, yo tengo años. Todavía pertenecen a la MUD. Están los que no pertenecen a la MUD. Están todos los que tienen aspiraciones y hasta de outsiders se habla. Pero si vamos disgregados a unas elecciones con Maduro, Maduro vuelve a ganar las elecciones. Primer paso, Carlos. ¿Cuándo hacemos las primarias para elegir a nuestro abanderado presidencial? ¿Cuándo las vamos a hacer? ¿Qué estamos esperando para hacerla? ¿La vamos a hacer cuándo? La vamos a hacer en marzo, en abril, en mayo. Vamos a esperar que el CNE convoque elecciones para empezar a pegar carreras porque no tenemos un candidato. ¿Por qué no ponemos fecha de una vez hoy, mañana mismo? ¿Por qué no le ponemos fecha a la elección de las primarias para elegir, valga la redundancia? Deberíamos comenzar a resolver eso. Unas primarias abiertas donde participen dirigentes de AD, de PJ, de Voluntad Popular, pero también donde participen independientes o lo que tú llamas los outsiders. Yo te aseguro, Carlos, en este momento, que cualquier elección primaria que se haga en Venezuela a partir de hoy para escoger al abanderado presidencial de la oposición, te aseguro que no va a ser el candidato de ningún partido. Si son abiertas, no va a ser el candidato de ningún partido, porque ningún partido político, ni AD, ni COPEI, ni PJ, ni Voluntad Popular, tiene en este momento el respaldo y el apoyo que necesita para poder imponer una candidatura presidencial. Gustavo, tenemos un minuto. La candidatura presidencial que yo veo va a salir de otro lugar. Yo veo la candidatura en este momento de un independiente, de un outsider, no la candidatura de un partido y de ningún dirigente de un partido. Esto es rapidísimo, voy a tratar de decirlo lo más rápido posible. Hoy Emily Blasco escribió un artículo en ABC súper interesante de lo que es el tránsito de la droga desde Venezuela hacia Honduras. Pasa por Colombia, droga colombiana que viene a Venezuela, desde Venezuela va a Honduras, luego va hasta México, de México es que llega a los Estados Unidos, pero ellos lo que quisieron decir es que se pensó en algún momento que el tema fundamental o el Estado fallido iban a procurarlo las FARC en Colombia o lo iba a hacer Sinaloa
en otras latitudes. Pero resulta que, claro, cuando el Plan Colombia no se pudo, y Venezuela, Hugo Chávez se lo agarró para sí y permitió tú sabes, tránsito fácil de la droga de la FARC. Ahora, citan mucho que ese fue el quiebre institucional en Panamá en el 89. Justo por esa razón hubo ese quiebre y luego la invasión. ¿Qué figura se te parece, se te acerca al caso venezolano, tomando en cuenta que no es una dictadura normal, tradicional, que está aquí el narcotráfico y que eso a Estados Unidos sí le importa, y mucho? Mira, Carla, tú lo has dicho, esta no es una dictadura tradicional. Esta dictadura de Venezuela no se parece a ninguna otra dictadura que hayamos visto, ni aquí en Venezuela, ni en ninguna otra parte de América Latina. Porque nosotros nos estamos enfrentando prácticamente a una banda de delincuentes dedicados al tráfico de drogas, al crimen organizado. De modo que tú no puedes tratar el caso venezolano como pudiste haber tratado a otros casos con otros dictadores en América Latina. Teníamos a uno de los poderes más importantes del país, como lo era el poder legislativo, a través de la Asamblea Nacional. Así que yo le quiero decir a esos jóvenes que están escribiendo por las redes sociales, como tú lo dices, Carla, que la culpa no es del voto. La culpa no es del voto. No, la culpa la tiene un Consejo Nacional Electoral ilegal, inconstitucional, violatorio de todo el ordenamiento jurídico venezolano, y la tiene lamentablemente un sector de la oposición representado por la MUD que no supo desarrollar las actividades, las estrategias, las iniciativas que tenían que haber acabado con ese Consejo Nacional Electoral hace por lo menos 2 años. Y un tercer elemento importante, esas elecciones presidenciales, para terminar este comentario, esas elecciones presidenciales que están por venir en el año 2018 no nos pueden agarrar desprevenidos, como nos han agarrado desprevenidos las elecciones de gobernadores, como nos agarraron desprevenidos con las elecciones de alcaldes. Tenemos que iniciar desde ya todo el mecanismo para prepararnos de la mejor manera posible para enfrentar un proceso electoral presidencial en mejores condiciones a las que hemos tenido en la elección de gobernadores. Mi próxima pregunta, y discúlpame que te interrumpa, Gustavo, porque hacia allá va mi próxima pregunta. ¿Se cree que el gobierno pudiera adelantar las elecciones justamente para tratar de agarrar a los dirigentes de oposición, sean de la MUD o no, con las manos sucias y el agua lejos? Entonces, ¿cómo hacemos? Porque la MUD puede haber cometido todos los errores, pero no podemos negar que existe y que está ahí, que hay algunos dirigentes que... Años votando, y mi familia tiene años votando, y siempre hemos creído en el voto y vamos a seguir creyendo en el voto como un arma de transformación profunda. El problema de Venezuela no es el voto, el problema de Venezuela es el Consejo Nacional Electoral que tenemos actualmente, que ha secuestrado el voto de los venezolanos. Fíjate que es una cosa totalmente diferente. Yo no puedo culpar al voto. No, la culpa y la responsabilidad la tiene un Consejo Nacional Electoral que todos sabemos funciona como una suerte de oficina electoral del gobierno. Un Consejo Nacional Electoral que no respeta las leyes, que no respeta la Constitución, que viola las leyes, que viola las normas, y que todo lo que ha venido haciendo en estos últimos años en materia electoral ha sido para beneficiar al gobierno de Nicolás Maduro. La culpa de lo que nos está pasando la tiene no solamente ese Consejo Nacional Electoral, la tiene también la Mesa de la Unidad Democrática, cuyos dirigentes no supieron interpretar el momento histórico por el que está viviendo Venezuela y no supieron hacer lo que debíamos haber hecho desde el año 2016. Desde el 5 de enero de 2016 debimos haber cambiado ese Consejo Nacional Electoral, debimos haber destituido a esas 4 rectoras que están allí al servicio de Nicolás Maduro, y no lo hicimos. Perdimos todo el año 2016 tratando de llevárnosla bien con el gobierno de Maduro. Se nos ha ido prácticamente todo el año 2017, a pesar de que desde el 5 de enero de 2016